Maseje Nedarim Daf Peitet Amud Alef 89. Pero comenzamos las últimas 3 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Veneder almanao grusha yakum alea. Keitzad? Ambra hareni nizira leachar sheloshim yom, afal pi sheniset betoch sheloshim yom, eno yachol leafer. Nadra ve'ibirshut haba'al mefer la keitzad? Ambra hareni nizira leachar sheloshim, afal pi shenitalmenao nitgarsha betoch sheloshim, hare ze mufar. Dice la Mishnah, viene la Mishnah y nos dice lo siguiente. En la Torah está escrito Veneder almanao grusha yakum alea, lo cual significa que una promesa que realiza una mujer viuda o divorciada no pueden ser revocadas y por ende quedan confirmadas. La Mishnah entiende de que esta halajá es obvia y no es necesario ni enseñarlo. ¿Por qué? Porque si todo el concepto de revocación es únicamente a través del esposo el que puede revocar, pues obviamente en el caso de una mujer viuda o divorciada que no tiene esposo, pues no se puede revocar la promesa y por ende queda confirmada. Entonces, ¿qué es lo que la Torah me quiere enseñar con este versículo? Dice la Mishnah, lo que la Torah me quiere enseñar con este versículo es el siguiente caso. Una mujer viuda o divorciada que realizan una promesa ahorita, pero dicen que no recaiga hasta después de 30 días. Por ejemplo, dicen, hago una promesa que en 30 días voy a hacer nezira. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Antes de que pasen los 30 días, por ejemplo, después de 15 días, viene esta viuda divorciada y contrae matrimonio con un hombre. En este caso, aunque cuando la promesa va a ser efectiva y va a ser nezirá, cuando va a recaer, va a estar casada, el hombre no tiene el derecho de revocar dicha promesa, porque vamos según el momento que se realizó la promesa y no según el momento que es efectivo. Y ya que en el momento que se realizó la promesa ella era viuda o divorciada y no tenía pareja, la promesa no puede ser revocada. Y eso es lo que la Torah nos quiere enseñar. Igualmente, según esto va a ser al revés. En un caso de una mujer que está casada y hace una promesa y dice, hago una promesa de que en 30 días voy a hacer nezirá, o sea, realizó la promesa ahorita y dijo que va a ser efectiva en 30 días. Si en 30 días va a recaer. Y el esposo viene y revoca la promesa. Y después, antes de que pasen los 30 días, por ejemplo, después de 15 días, viene ella y se divorcia o queda viuda. ¿Sí? En este caso decimos que queda la promesa revocada. ¿Por qué? Porque ya que el esposo, antes de que se murió o antes que la divorció, revocó la promesa, y mejor dicho, ya que ella realizó la promesa mientras que estaba casada y el esposo revocó la promesa, vamos al momento que se realizó la promesa y si cuando realizó la promesa estaba casada y el esposo la revocó, pues todo va a quedar perfecto y va a quedar revocado. O sea, básicamente la Mishnah opina que en un caso que una mujer realiza una promesa ahorita y dice que recaiga o que sea efectiva después de 30 días, no vamos según el momento que es efectiva la promesa, sino según el momento que realiza la promesa. En el primer caso que mencionamos, el momento que realiza la promesa era viuda divorciada, por ende no puede revocar la promesa el esposo que se casa después con ella. Y en el segundo caso, que cuando realizó la promesa estaba casada, el esposo sí puede venir y revocar dicha promesa, aunque después cuando fue efectiva la promesa ya no estaba más casado con este hombre. Sigue diciendo la Mishnah, Nadrabo bayom enitgashabo bayom, ejezirabo bayom, eno yachol leafer. Ze akelal, kol sheyatzea lishut atzma sha'a achat, eno yachol leafer. Bien, la Mishnah ahorita nos enseña otra halajá. Una mujer que realiza una promesa, ¿sí? Se casó, vamos a decir se casó el día domingo, ¿sí? Y después de que se casó, realizó una promesa. Después, se divorció el mismo domingo. A las 10 de la mañana se casó, a las 11 se divorció. Y después, el mismo esposo primero volvió y se volvió a casar con ella. Sí, a las 12 al mediodía se volvió a casar con ella. Dice la Mishnah, en este caso, el esposo no puede venir y revocar la promesa que realizó su mujer mientras que estaba casada por primera vez con ella. ¿Por qué? Porque decimos que cuando se casó por segunda vez con ella, la regla es que cuando se casa no puede venir el esposo y revocar promesas anteriores al matrimonio. Por lo tanto, ya que ella realizó una promesa mientras que estaba casada con él por primera vez y ahorita ya se casó por segunda vez, en la segunda vez ya no puede revocar promesas que se hicieron antes. Y eso también aplicaría si en la segunda vez que fue con este hombre no se casó, sino nada más hizo kiddushin, que es el primer lazo matrimonial que hay. También decimos de que no puede revocar dicha promesa. ¿Por qué? Porque cuando uno está en situación de kiddushin, como ya vimos anteriormente, el que puede revocar la promesa es el novio junto con el papá de ella. Y el novio aquí está presente, pero el papá no puede. ¿Por qué? Porque ya que ella se casó la primera vez, ¿sí? Ya salió de su dominio y el papá no puede revocar, entonces sale que no se puede revocar completamente. De todas maneras, así nos enseña la Mishnah. Repito otra vez el caso. Una mujer que
Se casó a las 10 de la mañana, a las 10:30 realizó una promesa, a las 11 se divorció, a las 12 se volvió a casar otra vez con la misma mujer. No puede venir el hombre cuando se casó por segunda vez con la misma mujer y revocar dicha promesa. Y culmina la Mishnah diciendo que la regla para estos casos es si ella se casó una vez, o sea, en este caso la primera vez, de tal manera que ya pertenece a su propio dominio, nunca va a poder, cuando ya se casó una vez y ya estuvo en su dominio, porque cuando ya se casó estaba en su dominio y ya salió de su papá y todo, decimos que nunca va a poder después, si se casa por segunda vez, revocar promesas que se realizaron en esa primera vez. Dice la Gemara, Tania, almaná grusha she'ambra hareni nezira lechshe'enase. Beniset, Rabbi Ishmael Omer Yafer, Rabbi Akiva Omer Lo Yafer. Vesimana Yelali. Eshet Ishe Amra Hareni Nizira Lechshe Itgaresh, Itgarashar Rabbi Ishmael Omer Lo Yafer, Rabbi Akiva Omer Yafer. La Gemara trae una baraita que trae una discusión en el tema que hablamos antes, básicamente, ¿sí? Entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Dice la baraita lo siguiente: una mujer viuda divorciada, que dijeron, mientras que estaban viudas divorciadas, una mujer viuda divorciada que dijo, mientras que estaba viuda divorciada, dijo, soy nezirá cuando me case. ¿Sí? O sea, la hace mientras que está viuda divorciada o divorciada, pero dice que va a ser efectivo cuando se case. Y después se casa. Rabbi Ishmael dice, el esposo puede venir y revocar dicha promesa. ¿Sí? Porque según Rabbi Ishmael, vamos en el momento que la promesa recae, es efectivo, no como la Mishnah. Y Rabbi Akiva dice, no puede el esposo venir y revocar dicha promesa, porque vamos en el momento que se realizó la promesa, como mencionamos en la Mishnah. O sea que nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Akiva. Y en un caso al revés, una mujer que ya estaba casada, que dijo, soy nezirá cuando me divorcie, o sea, hace una promesa mientras que está casada, pero dice que es efectivo cuando se divorcie, y después se divorció, Rabbi Ishmael dice, el esposo no puede revocar dicha promesa. ¿Por qué? Porque Rabbi Ishmael, como vimos antes, va según el momento que es efectivo, y cuando es efectivo está divorciada, no tiene esposo. Si no tiene esposo, pues no queda revocada, no puede revocar la promesa. Y Rabbi Akiva dice, el hombre puede revocar dicha promesa. ¿Por qué? En este caso, el hombre puede revocar dicha promesa. ¿Por qué? Porque vamos en el momento que se realizó la promesa, y cuando se realizó la promesa, la mujer estaba casada. Entonces el esposo puede venir y revocar dicha promesa, aunque cuando es efectivo ya no está casado, pero vamos en el momento que se realizó. Y la vareta dice que el simán para esto es Yud Lamed Lamed Yud, ¿sí? Porque en el primero, Yud es Rabbi Ishmael el que dice que sí yafer, que sí puede revocar. En el primer caso Rabbi Akiva dice Lamed Lo Yafer, y en el segundo caso Rabbi Ishmael es el que dice Lo Yafer Lamed, y Rabbi Akiva dice es el que dice Yafer. Entonces Yud Lamed Lamed Yud. En el primer caso Rabbi Ishmael dice Yud Yafer y Rabbi Akiva dice Lo Lamed Lo Yafer. En el segundo caso Rabbi Ishmael es el que dice Lamed Lo Yafer y Rabbi Akiva es el que dice Yafer. Ahorita la Gemara viene y trae las fuentes para estas opiniones, ¿sí? Y como mencionamos antes de traer las fuentes, obviamente nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Akiva, que vamos en el momento que se realizó la promesa. Viene la Gemara y trae la fuente para la opinión de Rabbi Ishmael, que vamos en el momento que no que se realizó la promesa, sino que recae, que es efectiva la promesa. Amar Rabbi Ishmael hare uomer veneder almaná grusha vegomer h yehen neder beshat almanut vegirushin. Dice Rabbi Ishmael, está escrito en el versículo, Veneder almaná grusha yakum alea. Una promesa de una mujer viuda o divorciada no es revocable y queda confirmada. La palabra neder, mashma, un neder que ya recayó, que es efectivo, mashma que vamos en un momento que es efectivo. Así opina Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva tiene otra fuente, dice Rabbi Akiva sabar, hare omer, kol asher asera al nafsha. H.E. Sure Neder Beshat al Meanut Begirushin. Rabbi Akiva dice, no, en la parashá de viuda y divorciada está escrito Kol Asher Asar al Nafshah. Todo lo que decimos en la Torá, que Almaná o Grusha Yakum Alea, que una promesa de una mujer viuda divorciada no es revocable, es únicamente Asar al Nafshah. Vamos en el momento que ella prohíbe sobre ella, o sea, en el momento que realiza la promesa, no en el momento que es efectivo. ¿Sí? Entonces cada uno tiene una fuente a favor de cada uno mismo. Dice la Gemara, Rav Hasda, Matnitin Rabbi Akiva, viene Rav Hasda y dice que aparentemente nuestra Mishnah, como mencionamos antes, va como la opinión de Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque como vimos en la Mishnah vemos que vamos en un momento que realizó la promesa, y Rabbi Akiva también es el que dice que vamos en un momento que realizó la promesa. Así dice Rav Hasda, como explicamos hasta ahorita. Sin embargo, viene Abaye y discute y dice, no señor, Abaye Amar, Afilu Teima Rabbi Ishmael, Matetin Talia Nafsha Beyomé, Baraita Talia Nafsha Benisuin. Shalmu yome velonit garasha, shalmu yome velonit mitzvah. Dice Abaye, no señor. Puede ser que nuestra Mishnah también va como la opinión de Rabbi Ishmael. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque hay una diferencia entre el caso de nuestra Mishnah y el caso de la Baraita. Hay una diferencia entre el caso de nuestra Mishnah y el caso de la Baraita que discuten ellos. En nuestra Mishnah estamos hablando de un caso que la mujer realiza la promesa y dice que va a ser efectivo después de 30 días. O sea que hay un momento que va a recaer en 30 días, no lo depende en otra cosa, lo depende en días. En 30 días recae la promesa, ese es el caso de nuestra Mishnah. A diferencia del caso de la Baraita es que la mujer realiza la promesa y depende, la recaída de la promesa lo hace efectivo cuando cambie su estatus. El primer caso es, dice que va a ser nezirá cuando, no ahorita, realiza la promesa ahorita, pero va a ser efectivo cuando se case, o en el segundo caso cuando se divorcie. Dice la manera es muy diferente. En el caso que lo depende en días, puede ser que pasen los 30 días, ¿sí? Y no va a cambiar su estatus marital. Puede ser que se mantenga divorciada o viuda, en el primer caso de la Mishnah, o puede ser que se mantenga, en el segundo caso de la Mishnah, casada. Sí, o sea, cuando lo depende en 30 días, lo depende en días, no obligatoriamente cuando pasen los 30 días va a cambiar su estatus. Por lo tanto, en ese caso puede ser que como no es seguro que vaya a cambiar de estatus, no lo depende en un cambio de estatus, puede ser que también Rabbi Shimon está de acuerdo de que en este caso decimos que vamos en un momento que se realizó la promesa. A diferencia del caso de la Baraita, que dependió su promesa en el cambio de estatus, que ahí para que recaiga la promesa tiene que cambiar estatus. Ahí decimos que ahí es cuando Rabbi Shimon dice que vamos no según el momento que se realizó la promesa, sino según el momento que la promesa queda efectiva. Se repito, puede ser que nuestra Mishnah, también Rabbi Shimon va a estar de acuerdo que vamos según el momento que se realizó la promesa. ¿Por qué? Porque el caso de nuestra Mishnah es cuando se realizó la promesa y la mujer lo dependió en unos días, en 30 días, y esos 30 días no tiene que ver obligatoriamente con un cambio de estatus de la mujer, aunque puede ser que sí hubo un cambio de estatus al final, pero no es obligatoriamente, no tiene que ver obligatoriamente con un cambio de estatus, y por eso en este caso también Rabbi Shmuel, en el caso de la Mishnah, que lo dependió en días y no en un cambio de estatus obligatoriamente, en este caso también Rabbi Shmuel va a estar de acuerdo que vamos con el momento que realizó la promesa. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Zea kelal de katani gabena arah meorasa leatuye halacha avim shluchei habal o shalchu shluchei avim shluchei habal benara meorasa de avia ubala meferim nedarea. Zea klal de katani gabe ve'elu nedarim leatuye masar haav lishluchei habal o shemasru shluchei av lishluchei habal she'en habal mefer bekodmi. Ahorita la Gemara bien nos explica lo siguiente. Como mencionamos al final de la Mishnah, mencionamos de que en el caso que una mujer se casó a las 10 de la mañana, por ejemplo, ese fue el ejemplo que dimos, y a las 10:30 realizó una promesa, y a las 11 se divorció, y luego a las 12 se volvió a casar otra vez con la misma mujer. En este caso decimos de que el hombre, el esposo, no puede venir a revocar la promesa. ¿Por qué? Porque es una promesa que hizo antes del matrimonio. Y después de eso dijimos que la regla para estas cosas es que cada vez que la mujer se casó una vez, ¿sí?, no puede venir el esposo y revocar promesas que hizo previo al matrimonio. Y por lo tanto, básicamente, el esposo en el segundo matrimonio no puede venir y revocar promesas que hizo bajo el primer matrimonio. La pregunta es, ¿para qué me tienes que aumentar esa regla? La regla es tal y tal. Ya me dijiste la halajá antes, ¿qué me viene a aumentar esa regla? Eso es lo que la Gemara va a analizar. Pero la Gemara aprovecha y también trae el Zea Kelal, otro Zea Kelal que se mencionó anteriormente en página 71. Ahí estábamos hablando en el caso de una mujer que hizo promesas mientras que estaba comprometida. El caso de nuestra Mishnah es que se casó e hizo la promesa. Se casó a las 10 de la mañana, a las 10:30 hizo la promesa, en el ejemplo que dimos. Sin embargo, el caso del Daf Ain Aleph 71a es una mujer que se comprometió, no está casada, y realizó una promesa mientras que está comprometida, y después disolvió su compromiso y se volvió a comprometer. Que en este caso dijimos en la Mishnah, en Daf Ain Aleph 71, de que en este caso decimos de que el papá de ella junto con el último novio pueden venir a revocar dicha promesa. Y ahí también mencionamos en Ain Aleph, al final, después de Salahá, Zea Klal, Kol Shelo Yatzea Leshut Atzma Sha'achat Avia Ubala Harom Mefinidarea, que la regla es que mientras que no se casó, siempre va a poder el papá con el último novio revocar dicha promesa. Y la pregunta es también aquí, ¿para qué se necesita el Zea Klal? Esta es la halajá que mencionaste ahí. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar el Zea Klal? Entonces la Gemara viene y empieza y nos explica el Zea Klal, lo que nos viene a añadir, lo que nos viene a enseñar el Zea Klal de Daf Ain Aleph de página 71. Dice la Gemara, nos viene a enseñar lo siguiente. ¿Qué pasa en el siguiente caso? Una novia comprometida con su novio, y el novio envía unos mensajeros para atraer a la novia y ya casarse con ella, hacer nisuin con ella. O sea, normalmente, si el novio envió mensajeros y el padre de la novia le entregó la novia a los mensajeros, ya eso es nisuin, si ya es nisuin y ya queda casada. Pero en este caso, le entregó el padre
le entregó a su hija a los mensajeros, pero no las dejó solas, sino el padre siguió acompañando a su hija con los mensajeros del novio. O no él mismo lo acompañó, no el padre mismo lo acompañó, sino él también envió mensajeros para que sigan acompañándola. En este caso, la mujer sigue comprometida y no es nisuin. Y eso es lo que nos quiere enseñar la Mishnah, que este caso entra dentro de los casos que la mujer sigue comprometida y por lo tanto decimos que puede seguir el novio junto con el papá y revocar dicha promesa, porque cuando ya están casadas ya el papá no puede revocar. Entonces aquí no dice que sigue siendo comprometida y por lo tanto viene el novio junto con el papá y revocan la promesa. ¿Por qué? Porque aunque ya le entregó el papá le entregó el papá de la novia, le entregó a la novia a los mensajeros, pero ya que siguieron acompañándola es como si fuera una mujer comprometida regular, y eso es lo que nos viene a incluir el Zea Kelal de página 71. ¿Y qué nos viene a incluir, qué nos viene a añadir, qué nos viene a enseñar el Zea Kelal de nuestra Mishnah? Dice la Gemara, nos viene a enseñar lo siguiente. ¿Qué pasa en un caso que el papá está una novia, ¿sí? Una novia comprometida con su novio, y viene el papá y le entrega a su hija, el papá de la novia entrega a la novia a los mensajeros del esposo, ¿sí? O que le entregaron los mensajeros del papá, no el papá le entregó a su hija a los mensajeros del esposo, sino los mensajeros del papá le entregaron a la hija a los mensajeros del esposo, ¿sí? Y no siguen acompañando a la novia. Ya la dejaron con los mensajeros solas, dejaron a la novia junto con los mensajeros del esposo solas, ¿sí? En este caso nuestra Mishnah nos quiere enseñar que esta mesirá, el hecho que se la entregaron y no están acompañando, ya es nisuin y por lo tanto ya el papá no tiene más derecho de revocar, porque una vez ya se casó, ya el papá no tiene más derecho de revocar la promesa, y eso es lo que nos quiere enseñar la Mishnah, nuestra Mishnah, que es de Akelal, para enseñarte que ¿qué? Para enseñarte que una vez ya el mensajero, una vez ya el papá de la novia o los mensajeros del papá de la novia entregaron a la novia a los mensajeros del novio y no acompañaron, eso ya es nisuin, y una vez ya en nisuin ya están casados, ya el papá no tiene más derecho. Eso es lo que te viene a incluir el Zea Kelal de nuestra Mishnah. Próxima Mishnah, dice la Mishnah, Teisha Naarot Nidrehen Kayamim. Hay 9 mujeres que al realizar una promesa, esas promesas no son revocables y por ende la promesa queda confirmada. Es importante aclarar que aunque la Mishnah dijo que hay 9 Nearot, y Nearot normalmente se refiere a una mujer que se encuentra en una edad entre 12 y 2 años y medio, aquí no se refiere a eso, sino inclusive a mujeres después de los 12 años y medio, como vamos a ver en los próximos casos, y así dicen los comentaristas. Adicionalmente es importante aclarar que aunque la Mishnah mencionó 9 casos de mujeres, en verdad son 3. Son 3 grupos, básicamente, y cada grupo tiene 3 casos bien repetitivos, vamos a ver, pero en verdad son 3. Son 3, hasta tal punto que vamos a ver en la Gemara que hay otra opinión que cuando transmitía esto no decía que eran 9 casos, sino decía que eran nada más 3 casos. Pero no hay una discusión alágica, sino cómo transmitirlo. Nuestra Mishnah es más explícita, quiere alargar más y explicar más. Dice nuestra Mishnah de todas maneras que hay 9 casos de mujeres que al realizar la promesa no es revocable y queda confirmada. ¿Cuál es el primer grupo de 3? Dice la Mishnah, el primer grupo de 3 es Yetomá Behaye Avía. ¿Sí? ¿Qué es Yetomá Behaye Avía? Antes de leer la Mishnah. Yetomá Behaye Avía es lo siguiente. ¿Qué pasa? Una niña Nahara, o sea, una mujer que se encuentra entre 12 y 2 años y medio. Normalmente, en esa edad, cuando hace una promesa, su papá puede revocar dicha promesa. Sin embargo, si ella se comprometió y se casó también, Nisuin también, inclusive que está dentro de Nahara, al casarse, ya, inclusive si después se enviudó y divorció y sigue todavía en la edad de Nahara, no puede venir su esposo, su papá, y revocar la promesa que realiza. Una vez ya se casó, aunque se encuentra dentro de esa edad, ya no puede revocar dicha promesa. Eso se llama Yetomá Behayeab. La denominan como huérfana en vida del papá. ¿Por qué? Porque aunque Nahara normalmente el papá sí puede revocar sus promesas, aquí es como si fuera que no tiene papá en el aspecto de que no pueden revocar dicha promesa aunque se encuentra en la edad de Nahara. ¿Cuáles son los 3 casos que hay en este primer grupo? Dice la Mishnah, Bogeret Vehiyetomá, Nahara Ubagra Vehiyetomá, Nahara Shelo Bagra Vehiyetomá. Los 3 casos son los siguientes. El primer caso es cuando, todo esto es el primer grupo, ¿sí? Cuando la mujer hace una promesa mientras que era Bogeret, o sea, después de los 2 años y medio, y adicionalmente, ¿sí? Se casó, o sea, se casó y enviudó, se divorció mientras que era Nahara, después se hizo Bogeret y después hizo la promesa.
En este caso, su papá no puede venir a revocar dicha promesa por dos razones. Una, por Yetomá Behayev, porque ya se había casado, si ya se casó, ya perdió. Y adicionalmente también por la razón de que es Bogeret, y Bogeret ya no tiene el papá el derecho. ¿Sí? Segundo caso es cuando la mujer hizo una promesa mientras que era Nahara. ¿Sí? Mientras que era Nahara hizo una promesa, después se casó y enviudó, se divorció mientras que también era Nahara. Y después hizo Bogeret, que también en este caso es un poco diferente el caso, pero también el papá ya después no puede venir a revocar dicha promesa. ¿Por qué? Porque también se casó y ya divorció y ya no vuelve al dominio del papá, al dominio del papá, y también porque ya es Bogeret. Al igual que el primer caso, solo que los casos, los timings, los tiempos son diferentes. Y el tercer caso de este primer grupo es una mujer que realizó una promesa mientras que era Nahara, ¿sí? Mientras que era Nahara realizó la promesa y se casó y enviudó, se divorció y sigue siendo Nahara. En este caso, la razón de que no puede revocar la promesa a su papá, aunque enviudó y divorció, es porque ya se casó, únicamente por esta razón. Entonces, el común denominador de esos tres casos es que en los tres casos existe la razón de que el papá no puede revocar, el común denominador es que el papá no puede revocar la promesa, y la razón es que en los tres casos existe esta situación de que ya es Yetomá Behayev, que ya se casó, ya que ya se casó, ya el papá no tiene derecho sobre ella. Es el primer grupo. Segundo grupo es Bat Shemet Avia. ¿Sí? ¿Qué es Bat Shemet Avia? Una Nahara, sí, una Nahara, entre 12 y 2 años y medio, que se murió su papá, ¿sí? La halajá es que no puede nadie revocarle dicha promesa. Inclusive los herederos del papá que heredan todo, no tienen el derecho de heredar esto y no heredan este derecho, y la mujer no puede ser revocada esta promesa. Entonces, dentro de este grupo hay tres casos. El primer caso es cuando realizó una promesa cuando era Bogeret y se murió su papá, que ahí por dos razones no pueden revocar la promesa, porque es Bogeret y también porque se murió su papá. Lo que nos importa a nosotros es el tema que se murió su papá, ¿sí? Próximo caso, que hizo una promesa mientras que era Nahara y después hizo Bogeret y murió su papá, que en este caso tampoco se puede revocar ahorita la promesa. ¿Por qué? Porque ya es Bogeret y también se murió su papá, al igual que el primer caso, pero diferentes timings. Y el tercer caso, este segundo grupo, es cuando hizo una promesa mientras que era Nahara y no es Bogeret y murió su papá, que aquí en este caso la única razón es efectivamente, ¿por qué? Porque murió su papá. En esos tres casos existe la razón que no se puede revocar la promesa porque su papá murió y nadie puede revocar. Tercer grupo es porque ella es Bogeret, ¿sí? Por otra razón, que es por Bogeret, que también mencionamos antes esta razón, pero no es el grupo. El tercer grupo, el título del tercer grupo es Bogeret. ¿Y cuáles son los tres casos que hay? Nahara Shemet Avia un Mishemet Avia Bagra, Bogeret ve'avia kayam, Nahara Bogeret ve'avia kayam. Primer caso es una mujer Nahara que se murió su papá y después que se murió su papá se hizo Bogeret y ella había realizado una promesa. Ya es Bogeret, pues ya es Bogeret, no puede revocar la promesa. Aquí también hay otra razón también, que también murió su papá en este caso, pero nos estamos enfocando más que todo en tema de Bogeret. Segundo caso de este tercer grupo es cuando la mujer hizo una promesa mientras que era Bogeret y su papá sigue vivo, que aquí la razón que no se puede revocar es porque es Bogeret. Y el tercer caso, el tercer grupo, es cuando hace una promesa cuando era Nahara, se hizo Bogeret, ¿sí? Y su papá sigue vivo, que aquí en este caso, aunque hizo la promesa cuando era Nahara, ya que ya es Bogeret ahorita, decimos de que aunque el papá está vivo, no puede revocar la promesa. Esto es muy parecido al caso anterior. Al segundo caso, el tercer grupo, ¿por qué? Porque en ambos casos no puede revocar la promesa. ¿Por qué? Porque ya es Bogeret, ¿sí? Solo que el tercer caso nos añade que aunque la promesa fue realizada mientras que era Nahara, ya que ahorita es Bogeret, no se puede revocar. Entonces, de todas maneras, estos son los 9 casos, que básicamente, como mencionamos, son 3 títulos principales. El primer título es Yetomá Behayev, que es cuando se casó la mujer, que ya el papá no puede revocar dicha promesa. O Bat Shemet Avia, una Nahara que se murió su papá, que tampoco se le puede revocar la promesa. O una mujer que es Bogeret, y no está casada, obviamente. Cuando es Bogeret y no está casada, su papá no puede revocar la promesa. Esos son los 3 grupos, los títulos de los 3 grupos. Rabbi Yehuda Omer, Afa masibito haketana, venitalmena unitgarsha vehazra etzlo adain nahara. Rabbi Yehuda ahorita vuelve al primer grupo, ¿sí? Rabbi Yehuda vuelve al primer grupo y aumenta un cuarto caso. Nosotros mencionamos 3 grupos, y en cada grupo 3 casos. Rabbi Yehuda vuelve al primer grupo y menciona un cuarto caso. Y dice que ahí se puede aumentar. ¿Cuál es el primer grupo? Con el título de Yetomá Behayev, cuando se casó. Dice Rabbi Yehuda que esto aplica no nada más en una Nahara que se casó, sino inclusive una Ketaná, antes de los 12 años, que se casó
y luego enviudó, se divorció y volvió a casa de sus padres, ¿sí? Cuando todavía no es boger ni nada por el estilo, el hecho que se casó y Etomá Behayavía no se le puede revocar la promesa, aunque todo esto fue cuando era Ketana. Sí, hasta ahorita en el primer grupo mencionamos cuando era Yetomá Behayá, pero todo era cuando era Nahará. Rápidamente que eso también aplica cuando es Ketana. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, Zo dibre Rabbi Yehuda. Aval Jajamim omerim, Shalosh no direm kayamim, bogeret vitomá behayá. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab que toda esta Mishnah que menciona 9 casos explícitos y tan alargados es la opinión de Rabbi Yehuda, pero Jajamim dicen, como mencionamos antes que íbamos a mencionar otra opinión, Jajamim dicen que en verdad son 3 mujeres, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 mujeres básicamente? Yetomá Behayab, el primer grupo que mencionamos, el caso de Yetomá, que es Metavía, una mujer huérfana que se murió su papá, y Bogeret, que es el tercer grupo, y con eso incluye a todos los casos, todos los 9 casos. Muy bien. Próxima Mishnah. Konam she'eni nehena leaba u leavija. Imosa ni alpija. Primer caso. Segundo caso. She'eni nehenet leja imosa ni alpiaba u alpiabija arez de yafer. La Mishnah viene y nos menciona 2 casos de que hay posibilidad que la promesa que realiza la mujer sea revocada, inclusive que aún no es efectiva. Vamos a ver los 2 casos. Primer caso es el siguiente. Una mujer que le dice a su esposo, le dice lo siguiente: hago una promesa, ¿sí? Que no puedo tener provecho ni de mi papá ni de tu papá si es que yo te ayudo, te hago algo de comer. Así le dice la mujer a su esposo. Segundo caso, la mujer le dice a su esposo: hago una promesa que yo no puedo tener provecho de ti si yo vengo y le hago un trabajo a mi papá o a tu papá. ¿Sí? Entonces repito los 2 casos. Primer caso es cuando la mujer viene y le dice a su esposo: hago una promesa que yo no puedo tener provecho ni de mi papá ni de tu papá si te hago algo de trabajo a ti, si te hago algo de comer a ti. Segundo caso es cuando la mujer viene y le dice a su esposo: hago una promesa, ¿sí? Que yo no puedo tener provecho de ti si yo le hago un trabajo a mi papá o a tu papá. En estos ambos casos decimos de que aunque la promesa está condicionada y aún no ha recaído, ¿sí? No es efectiva todavía, ¿sí? Tiene una condición. Decimos de que puede venir el esposo y revocar dicha promesa. Y explico por qué. En el primer caso decimos que la condición, si la mujer no cumple la condición, ¿cuál es la condición que le puso en el primer caso? Repito el primer caso. Es cuando la mujer viene y le dice a su esposo: hago una promesa que no puedo tener provecho ni de mi papá ni de tu papá si te hago un trabajo a ti. Si ella se abstiene a hacer un trabajo a ella, es un tema de Dvarim Benale Bená, que perjudica la relación entre ellos. Entonces la condición es un problema. Y también el neder en sí también es un problema, porque está prohibiendo tener provecho de alguien. Sí, está prohibiendo tener provecho de alguien, y aunque hay una discusión si eso es, porque ¿cuál es el neder? Que no va a tener provecho de mi papá o de tu papá. Entonces también sí hay una discusión si eso causa aflicción en ella o no, pero también decimos que no causa aflicción en ella, como la opinión de Rabbi Yossi que vimos anteriormente en página Peibet, pero aún así sí causa un alejamiento entre la pareja. Entonces por eso se puede venir a revocar dicha promesa de inmediato, aunque aún todavía no es efectiva y está condicionada. Y en el segundo caso, es un hidush más grande todavía. En el segundo caso decimos de que aunque la promesa aún no es efectiva, ¿cuál es el segundo caso? Cuando la mujer viene y le dice a su esposo: hago una promesa que no voy a tener provecho de ti si yo le hago un trabajo a mi papá o a tu papá. En este caso, aunque ella puede venir y decir: ¿sabes qué? No le hago ningún trabajo ni a mi papá ni a mi papá ni a tu papá, y así no hay ninguna provisión de provecho con él. Pero aunque es muy difícil cuidarse de eso, porque muchas veces la mujer siempre le hace algo al papá de ella misma o a su suegro, por lo tanto decimos que ya que seguramente va a caer y va a transgredir la condición, va a recaer la promesa, y por lo tanto puede de una vez venir el esposo y revocar dicha promesa, inclusive antes que recayó la promesa. Dice la Gemara, Tania: She'eni nehenet le'aba uleavija imani ose lefija, Rabbi Natan omer lo yafer, vajajamim omerim yafer. La Gemara trae una baraita que trae 2 casos. El primer caso es el que acabamos de leer, que es parecido a nuestra Mishnah, que es cuando una mujer viene y le dice a su esposo: hago una promesa que no voy a tener provecho, no voy a tener provecho ni de mi papá ni de tu papá si te hago un trabajo a ti. O sea, como el primer caso de nuestra Mishnah. En este caso dice la baraita y Mahloket. Rabbi Natan dice que no se puede revocar porque aún no ha recaído la promesa, y Jajamim dicen que se puede revocar. ¿Sí? Entonces básicamente nuestra Mishnah va como opinión de Jajamim y Rabbi Natan discute con nuestra Mishnah. Segundo caso de la baraita
Netulani mina Yehudim y meshamashdeja, Rabbi Natan omer lo yafer, vajajamim omrim yafer. Este segundo caso es similar al primer caso, que es el siguiente. Una mujer le dice a su esposo, ¿sí? Hago una promesa que no puedo tener relaciones íntimas con ningún judío, incluyéndote a ti, si es que tengo una relación íntima contigo. O sea, que si tiene una relación íntima con él, ya no puede tener relación íntima con nadie, ¿sí? En este caso nos dice la Baraitá, también Rabbi Natán dice, no puede ser revocada esta promesa porque no recayó, porque la promesa está recondicionada, no ha recaído todavía, no se puede revocar. Jajamim dicen que sí se puede revocar, al igual que el caso anterior. ¿Por qué? Porque seguro seguro hay un problema aquí, porque si no recae porque no cumple la condición, porque se abstiene de tener relaciones, pues es un problema. Y si tiene esa relación íntima y recae la promesa, también hay un problema. Por eso puede venir, según Jajamim, y revocar la promesa, aunque aún no ha recaído la promesa. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.